Pero ¿cuál es la importancia del suelo? Bueno, los suelos representan un factor importante en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Es considerado como uno de los recursos naturales más importantes para el desarrollo socioeconómico del país y factor fundamental para la alimentación humana y obtención de materia prima para la industria. El suelo es el sustrato donde las plantas pueden encontrar su sostén, nutrición e hidratación, y los animales una fuente de alimentación, así como las condiciones propias para crecer y desarrollarse. Los factores de formación del suelo. Estos se dividen en tres. El material parental, el cual es la roca madre de la que se originan los suelos y se dividen en tres grandes grupos: las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Otro factor es el clima. Los factores del clima son precipitación, temperatura y viento, ya que los cambios climáticos desarrollados a través de la temperatura y la precipitación influyen en los procesos de alteración y transformación mineral de las rocas. Como resultado se producen algunos procesos físicos o mecánicos y químicos como la meteorización. Y como último factor de formación del suelo tenemos el relieve, ya que el grado de inclinación que tenga el suelo afectará su formación al modificar las relaciones de humedad, la remoción del suelo, el grado de erosión, así como la incidencia de rayos solares sobre la superficie según la posición de relieve con respecto al sol. Como cuarto factor de formación tenemos a los organismos. Los tres grupos de organismos que afectan la formación del suelo es la vegetación, los animales y los microorganismos y el ser humano. Y como último factor de formación tenemos el tiempo, ya que los factores de desarrollo y formación del suelo interactúan entre sí a mayor o menor intensidad, dependiendo de las condiciones óptimas para el proceso de formación a lo largo del tiempo. Clasificación tenemos a la granular, que aparece cuando los agregados son poco o nada porosos, por el predominio de la arcilla sobre la materia orgánica. Es propia del horizonte A. Otra viene a ser la migajosa, que es procedente de la floculación de los coloides minerales. Estos son agregados muy pequeños, muy porosos y redondos, lo que hace que no encajen unos con otros, lo que deja huecos que son favorables para la penetración de las raíces. Su pequeña semilla es bueno y favorece su germinación al suministrar agua necesaria. Este también es propia del horizonte A. Otra vienen a ser los bloques, que son agregados de forma poliédrica. Son típicamente de los horizontes arcillosos, como son los horizontes B. Otra viene a ser la prismática, que cuando los bloques se desarrollan en uno de los horizontes presentes en horizontes más arcillosos, como vienen a ser el B y el C. Otra viene a ser el columnar, que son prismas que con su cara superior son redondas. Es muy rara y es típica de los suelos alcalinos, ya que es rica en sodio y en algunas arcillas de sodio. Estas son estructuras prismáticas que cuando el pH es muy elevado, muy alto, tiende a redondearse en su parte superior como consecuencia de la hidrólisis alcalina. Viene a ser la textura del suelo. Ya que sabemos que el suelo está constituido por partículas que varían de tamaño, como viene a ser la arena, que por lo particular son más grandes que 0.05 milímetros, el limo, que es de 0.005 milímetros hasta 0.02 milímetros, y la arcilla, que es más chica, de 0.002 milímetros. La textura es concurrente con la proporción de agua y aire presente en el suelo, como también la fertilidad de este. Con todo esto se puede emplear un plan de producción. La composición elemental del suelo se caracteriza por la presencia de arena y limo. Estas fracciones están compuestas por materiales rocosos y las partículas de arcilla son un conjunto de materias orgánicas que se encargan de reacciones químicas que ocurren en el suelo. El porcentaje de arena debe ser moderado, ya que al encontrarse elevado no es capaz de retener agua y así delimita el crecimiento de plantas, y por ello pierde nutrientes por la lixiviación hacia el subsuelo. Las combinaciones de estos tres materiales, que son la arcilla, el limo y la arena, nos dan los diversos tipos de suelos graficados en el triángulo textural que se muestra. Bueno, yo les voy a explicar acerca de la porosidad del suelo, que esta es la muestra del suelo en función a la estructura y textura del suelo, y es definida como el volumen total de los poros que contiene el volumen del suelo. Está constituida principalmente por el 50% de los materiales sólidos, que son 45% mineral y 5% materia orgánica. Y también está constituido por el 50% de espacio poroso, que se compone de 25% de agua y 25% de aire. Un suelo ideal tiene 50% de porosidad. Los terrenos arenosos tienen poros gigantes, que son conocidos como macroporosos,
y hace que el agua se filtre más rápido, pero no retiene mucho el agua. En cambio, los suelos arcillosos tienen poros pequeños que son denominados microporosos y que no tiene casi aireación y retiene más el agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Este es el peso seco de los materiales sólidos dentro de un volumen. Esta se divide en densidad aparente, que es el peso de las partículas que incluye el espacio poroso, y la densidad real, que es el peso de las partículas que no incluye el espacio poroso. Esta varía dentro de los siguientes límites. Los suelos ligeros tienen entre 30 y 45%, los suelos medios entre 45 y 55%, y los suelos pesados entre 50 y 65%. ¿Cómo calculamos la porosidad del suelo? La porosidad del suelo es igual a la densidad real menos la densidad aparente sobre la densidad real por 100. Con esto nos da a conocer la porosidad del suelo. Métodos para determinar la densidad aparente. En este caso les voy a mencionar solo dos, que el primero es el método del cilindro, que es el más sencillo y consiste en tomar un volumen fijo de suelo sin perturbar y pesarlo una vez esté seco. Lo calentamos en el horno a 105 grados Celsius durante 48 horas. Para ello se utiliza un cilindro metálico con un volumen conocido. Luego de esto se pesa el cilindro con la muestra y se determina la densidad dividiendo la masa del suelo seco entre el volumen del suelo. Luego está el método de la parafina, que se saca del suelo un terrón sin alterarlo, se pesa y luego se hace secar en una estufa de 105 grados Celsius. A 105 grados Celsius, cuando este seca, se le pone alrededor una pita y luego se pone un recipiente con parafina. Por último, se sumerge en una probeta donde la muestra sumergida se va a traducir en el volumen del agua desplazada y se va a determinar si la densidad con la fórmula anterior que utilizamos para determinar la porosidad del suelo. Luego está el color del suelo, que este es el que nos da información clave de los factores relativos del suelo. Las características del suelo según su color. El color negro es cuando se incorpora la materia orgánica y se descompone en el humus, y esto nos indica que hay buenas condiciones de fertilidad. Luego está el color marrón, que es cuando la materia orgánica es ácida y se descompone y se combina con óxidos. Luego está el color. Funciones de los macro y micronutrientes en el suelo. En condiciones naturales de cultivo entran a la planta a través de las raíces y ellos contribuyen al crecimiento y metabolismo de las plantas, y existen algunas deficiencias de los macro y micronutrientes. El déficit de uno de ellos limita o puede disminuir los rendimientos y por lo tanto las utilidades para la agricultura. Por ejemplo, tenemos lo que es el antagonismo de nutrientes, que a menudo los síntomas de deficiencia son el resultado de interacciones entre ellos, y un exceso de nutriente puede causar la déficit de otro, esto debido a que algunos nutrientes tienen mecanismos similares de absorción. También puede afectar lo que es el pH, que juega un papel importante en la disponibilidad de los nutrientes y afecta a la mayoría de las reacciones como las partículas del suelo y con otros. También tenemos lo que es el manejo y riego, que el exceso de agua afecta la disponibilidad de nutrientes para la planta, y el riego excesivo resulta en la falta de oxígeno en el suelo y en un sistema radicular pobre. Además, el exceso de riego lixivia los nutrientes de la zona radicular, y la falta de agua también puede afectar la disponibilidad de nutrientes en la planta. Los micro y los macroorganismos. Los microorganismos o microflora son los componentes más importantes del suelo y constituyen su parte viva y son los responsables de la dinámica y la transformación del desarrollo. Pueden dar el suministro directo de nutrientes, la fijación de nitrógeno en leguminosas, la conversión de compuestos orgánicos a inorgánicos y el mejoramiento de las propiedades físicas del suelo. Mientras que los macroorganismos son organismos que poseen un tamaño y constituyen parte importante de la formación y la calidad del suelo, que desempeñan un papel fundamental en la transformación, trituración y la adecuación de la materia orgánica, además que aportan grandes cantidades de biomasa y mejoran la agregación, aireación y filtración del suelo, y también controlan el crecimiento poblacional de otros organismos. Tenemos también lo que es la humidificación de la materia orgánica, que es el proceso por el cual la materia orgánica es transformada en humus, y se da en dos pasos, que son las condiciones para humidificación de la materia orgánica, que esta se realiza en dos tiempos también, que es la degradación de los suelos materiales frescos
y la síntesis y condensación de moléculas orgánicas, que ayudan a la disponibilidad de macronutrientes, las condiciones físicas del suelo y el tiempo de materiales orgánicos. Y el segundo paso, que es el ciclo de descomposición de la materia orgánica, que consiste en la degradación progresiva de las moléculas orgánicas complejas en moléculas simples para la absorción de plantas. Toma de muestra de suelo. Esto se va a clasificar en dos, en el procedimiento y el método y la clasificación de sus nutrientes. En el procedimiento y método de obtención de la muestra, cuando los nutrientes no están en una cantidad disponible, la producción agrícola será limitada. Un análisis de suelo se hace para saber la disponibilidad de los nutrientes necesarios en el suelo para un desarrollo óptimo del cultivo. Esto se va a dividir en 6 partes. En la selección de las herramientas, donde las herramientas que vamos a utilizar para la recolección de muestras serán los baldes, la pala, la bolsa de papel, la barreta, un tubo de muestreo y una libreta de campo. El reconocimiento general de la propiedad: se realizará un reconocimiento general de manera que sea fácil de delimitar las áreas. La selección de los lotes: se representa el área mayor de cada muestra compuesta. Seleccionar el método de la toma de muestra: se debe delimitar las parcelas y se toma una serie de submuestras que se tienen que formar de la muestra compuesta. La extracción de las muestras para el análisis de propiedades químicas del suelo: tenemos que tomar la muestra de la mitad del talud, hacer un hueco de 20 centímetros de profundidad y extraer aproximadamente 1 libra de la tierra. La colocación de la etiqueta: colocar etiquetas en cada muestra que se saque. 2. La clasificación de los contenidos de los nutrientes. Para ello, la tierra de los nutrientes tenemos que sacar su pH, su textura, la calidad de su potasio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el zinc, el hierro, el cobre y el manganeso. Degradación de los suelos: es la reducción de la capacidad productiva, de la pérdida de las propiedades físicas, químicas y biológicas a consecuencia del manejo inadecuado de su conservación. Las principales causas de la degradación de suelo ocurre por la pérdida de la cobertura de suelo, que se origina por las siguientes causas. Puede ser por el cultivo en laderas, la deforestación, agricultura, manejo inadecuado del suelo, la quema, sobrepastoreo y el uso excesivo de la labranza. Los tipos de degradación del suelo: existen diferentes tipos de degradación del suelo y están provocados por los seres humanos y otro por la misma naturaleza. Esto se va a dividir en 2, en la degradación física y degradación química. En la degradación física es el cambio de la estructura del suelo, que no implica la alteración de las propiedades físicas de estas, que estas son la anegamiento, que ocurre por la acción natural, la compactación es el uso excesivo de la maquinaria agrícola, y el pisoteo de los animales, que provoca la reducción de la porosidad del suelo. Y la erosión de los suelos, que es el desprendimiento y el arrastre de las partículas finas como la arena, la arcilla y el limo. Existen 2 tipos de erosión: la erosión eólica y la erosión hídrica. En la degradación química se da por varios tipos, como es la acidificación, que es la reducción del pH del suelo por altas precipitaciones, y incorporación de las urias, la lluvia ácida, la aplicación de los agroquímicos. La pérdida de los nutrientes. La pérdida de los nutrientes en el suelo se puede dar por los lixiviados, la desnitrificación y la fijación de la erosión. La polución es la contaminación de los suelos y el agua por residuos industriales como las basuras, y el uso irracional de los plaguicidas. La salinificación se da por la contaminación química del suelo por acumulación de la sal. Y finalmente, el uso excesivo de agroquímicos. Es la contaminación química del suelo, que implica la absorción de los nutrientes por la planta y la reducción de los microorganismos del suelo. Esto ocurre por la falta de prácticas agroecológicas.